Esta pregunta me tiene agotada. La escuché cuando terminé el colegio, cuando estudié en la universidad, cuando empecé mi primer trabajo, cuando fui mamá de 1 y 2 hijos, cuando me mudé de país. Y cada vez que creía haber alcanzado una meta, volvía a aparecer. ¿Qué sigue ahora? Lo que más me agota es que antes eran otras personas quienes las iban a aparecer. Mis padres, mis profesores, las tías y en general los adultos a mi alrededor. Pero en los últimos años era yo quien no paraba de pensar en ella. ¿Qué sigue? Hace un tiempo me di cuenta de algo mientras limpiaba la cocina. La limpio, la dejo ordenada, todo en su lugar. Y al rato me da hambre. Entonces cocino algo y vuelve a estar sucio. Y durante mucho tiempo pensé, ¿para qué hago esto? ¿Para qué limpio la cocina? Si igual se va a volver a ensuciar. Me pasaba lo mismo con la cama. La tiendo y a las horas la destiendo. ¿Para qué la tiendo entonces? Y odié hacer esas tareas. No porque fueran difíciles, sino porque sentía que solo valían si llevaban a algún lugar. Y empecé a notar que tenía esa misma sensación con muchas cosas en mi vida. Alcanzaba una meta y aún así me frustraba. Porque el resultado no duraba, porque no era medible, porque no se sentía como yo lo había imaginado. Y entonces pensaba que todo lo que había hecho había sido para nada. Y ahí fue cuando entendí algo. Tal vez el problema no era la cocina, ni la cama, ni las metas. Tal vez el problema era creer que todo tenía que llevarme a un lugar final. Como si existiera un punto exacto donde todo se ordena, todo se calma y ya no hay más preguntas. Como si hubiera una meta después de la cual por fin se puede disfrutar. Pero en cuanto más lo pensaba, más claro se volvía algo incómodo. Y es que ese lugar no existe. Porque incluso cuando algo se logra, la vida no se detiene ahí. Vuelve a haber hambre, vuelve a haber desorden, vuelve a aparecer otra pregunta, otro deseo, otro ¿qué sigue ahora? Y entonces entendí esto. No es que yo estuviera fallando por no sentirme satisfecha al llegar. Es que estaba esperando algo que nunca iba a pasar. La idea de una meta final, donde todo queda resuelto, es una ilusión. Y siempre lo va a ser. No, si te es así. Yo mejor me quedo así. En unas semanas voy a cumplir 30 años. Y desde pequeña pensé que al llegar a esta edad ya iba a tener mi vida resuelta. Al menos eso es lo que la sociedad me prometió. Lo curioso es que es esa misma sociedad la que hoy en día me dice que sigo sin ser suficiente. Porque tan solo si no tuviera esa celulitis, si mi casa fuera más bonita, si tuviera más títulos universitarios, tan solo si pagara por esa experiencia que todas las señoras de 30 años deben vivir. Pero eso implica tener más tiempo para poder cambiarlo por dinero y poder conseguir la vida que supuestamente debería tener. El tiempo. Estoy segura de que también has caído en esa trampa. Durante mis 20 años me obsesioné con el tiempo pensando que era la respuesta a todos mis problemas. Si tuviera más tiempo para trabajar, para estar con mis hijos, para descansar, para ser feliz. Pero la verdad es que el problema no es tener más tiempo y hacerlo todo más rápido para optimizar o ser productivos. Siempre me ha gustado leer y me da curiosidad estos métodos que te enseñan a leer más palabras por minuto. Te venden hasta optimizar la lectura. Que en mi experiencia se trata más de vivirla que de acabarla. Como dice Alan Watts, no tocas una sonata para llegar al acorde final. Y si el significado de las cosas estuviera simplemente en los finales, los compositores solo escribirían finales. Dime, ¿escuchas una canción pensando solo en su final? Al menos yo soy de las que puede repetir una canción una y otra vez, solo para vivirla una y otra vez. Pero el tiempo no puede repetirse. Pensamos que el problema es que tenemos que ser más rápidos, que la vida no nos va a alcanzar para ser uno de esos pocos afortunados que logra todos sus sueños. Y al hacerlo, nos perdemos de la vida misma. Nos perdemos el disfrute de tener una buena lectura. Nos perdemos la sonata. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Necesito para hacer la arena. Y garitas pa' cuando haya mezcal.
Hace unos años leí un estudio donde entrevistaron a personas a punto de morir y la mayoría coincidían en arrepentirse más de lo que no habían hecho que de lo que sí. Durante mucho tiempo pensé que ese arrepentimiento tenía que ver con no haber hecho suficiente, con no haber viajado más, no haber logrado más, no haber vivido o tenido más cosas. Pero empecé a notar algo que me ayudó a verlo distinto. Tal vez no nos arrepentimos de no haber hecho más cosas, sino de no haber estado realmente en las que sí hicimos. Porque el problema no es desear. Tener sueños, metas, ambiciones es humano, es natural y es necesario. Pero el problema es cuando ese deseo nunca se queda quieto. Cuando apenas algo llega, ya quieres otra cosa. Algo más grande, más intenso, más nuevo. Y entonces ese deseo empieza a comerse tu experiencia. Leí hace poco una idea que me ayudó a ponerle palabras a esto en el libro The Ruthless Elimination of Hurry. Dice: la plenitud no es dejar de desear, es vivir de una manera en la que tus deseos ya no te roban la felicidad. Porque el problema de una vida acelerada no es la falta de tiempo, sino un deseo desordenado. Un deseo que al querer siempre más, te roba la vida. Y creo que por eso el vivir lento suena tan poco atractivo, porque visto desde fuera parece aburrido. La misma casa, las mismas comidas, las mismas rutinas, las mismas preguntas. Nada espectacular, nada digno de mostrar, pero en la práctica es profundamente rico. Porque cuando bajas el ritmo, el deseo te deja de gritar, y cuando el deseo se calma, empiezas a notar cosas que antes no veías. Una conversación que sí escuchas, una comida que sí saboreas, un día que no necesitas optimizar para que valga la pena. Vivir lento no es renunciar a soñar, es dejar de vivir como si tu felicidad dependiera del próximo logro. Es aprender a desear sin que el deseo te robe la paz. Y tal vez al final, una vida plena no es la que tuvo más experiencias, sino la que fue capaz de habitar las que ya tenía. Creo que durante mucho tiempo nos hicieron creer que ir más lento es sinónimo de hacer o ser menos, de quedarnos atrás, de no estar a la altura, cuando en realidad ir más lento significa hacer algo mucho más difícil, estar más presentes en lo que hacemos, más conscientes de por qué lo hacemos y más atentos a lo que de verdad nos importa. Desde que empecé a bajar el ritmo, me di cuenta de algo curioso, y es que muchas cosas funcionan mejor cuando no las apresuras. Las decisiones se sienten más claras, los vínculos se vuelven más reales y la vida se vuelve más vivible. Y no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estoy tratando de llegar a otro lugar todo el tiempo. Y creo que al final, esa sensación de ir tarde no siempre significa que vamos atrasadas. A veces solo significa que estamos yendo demasiado rápido para la vida que queremos habitar. Este proyecto nace justo ahí. Así que si algo de esto te resonó, me encantaría que interactúes con este video para que llegue a más personas y te quedes aquí dándole clic al botón de suscribir, donde prometo seguir intentando inspirarte a tener un estilo de vida que puedas disfrutar. Y también en este video de aquí te enseño el primer paso para hacerlo. Te mando un abrazo de corazón a corazón.